Buenos días, gente. Buenos días. Estoy saliendo de Pamplona. Vamos a ir a hacer unos pueblitos hoy y llegar hasta un lugar que se llama Málaga. La verdad la pasé muy lindo acá, un par de días. El lugar es lindo, tranquilo, con mucha actividad, sin llegar a ser lo que es una ciudad enorme. Eso me gusta, me hace acordar un poco al pueblo de uno. Y bueno, está medio feo hoy, espero que no me llueva, la verdad, pero está lloviznando en este momento. Así que vamos a ir con calma, con tranquilidad y ver cómo le hacemos. Estoy bien alto, no sé qué tan alto estoy, pero está frío, bien frío. Miren esta planicie, está espectacular. Pero acá estamos en la punta de la montaña, o sea, estamos muy altos. Ay Dios, está helado, helado. Llovió un poco, apenas, no alcanzó ni a mojarme, pero bueno, está muy frío. Voy a seguir un poco más y si veo que se sigue poniendo frío me voy a abrigar, porque como ya estuve enfermo, no quiero volver a enfermarme. Voy a prender los calefactores de las motos para que me caliente las manos. Eso tampoco es divertido cuando se te congelan las manos. Imagino que voy a tener que pasar por páramos. A esta altura hay lugares donde tiene que estar bien desolado y seco. Me gusta la gente cómo aprovecha todo para plantar, está muy bueno. Miren dónde estamos, qué alevoso. A ver si se puede ver mejor acá en la curva. Miren, miren, miren. No, qué espectáculo. Qué alevoso. Voy despacito porque me estoy perdiendo mirando el paisaje, porque además la ruta no da para ir muy demasiado rápido, pero qué bárbaro. Esta es la ruta 55, que cuando uno viene de Cúcuta puede irse a Bucaramanga por la ruta, creo que es 45 la que va a Bucaramanga, o puede venir para este lado por la ruta 55. Obviamente esta no es ruta principal ni cerca, o sea, he visto camiones y pocos autos. Bastante baja de tráfico. Pero qué paisaje, impresionante. Están haciendo 15 grados, para que sepan. Vengo medio congelado ya. Nos vamos a subir por acá a conocer Cácota. Vive Cácota. Me acaban de parar la policía para sacármelo, o saber si tengo mis permisos y demás. Y como no soy de acá, los sistemas de ellos no pueden verificar nada. La patente no la pueden verificar, así que siempre se ponen a charlar al final y me dejan pasar porque no me pueden verificar nada. De todas maneras, muy amable, preguntando cómo era que viajaba y demás. Siempre están curiosos de saber cómo uno que viaja. Yo tengo que ir por allá abajo después, pero voy a subir acá hasta el pueblito, porque el pueblito, por las fotos que vi, está muy bonito. Así que como tengo tiempo hoy, me voy a ir a ver el pueblo, mostrárselo a ustedes, que quiero agradecerles siempre que me acompañen, porque ustedes no se dan cuenta, pero nosotros que estamos viajando vamos charlando con ustedes, o sea, es la compañía de todos los días. Así que les agradezco mucho. Si están mirando y no se han suscrito, suscríbanse. El 85% de ustedes no están suscritos al canal. Pongan un like, comenten, mándenselo a sus amigos, compártanlo, nos ayuda un montón. Bienvenidos a Cácota, Cácota, norte de Santander, pueblito chiquito. Hola, según entiendo es turístico también. No, miren qué bonito. Miren qué bonito, queridos.
Muy bonito, muy bonito. Me imagino que durante el fin de semana tienen que tener mucha visita porque está el pueblo realmente bien, bien lindo. Sigo por la ruta 55, o sea, primero salgo de acá, tengo que ir hasta la puerta de nuevo y después me vuelvo a poner en la ruta 55 hacia el siguiente pueblo que he marcado. Qué lindo, ¿no? Yo calculo que debe ser un lugar medio fresco para estar todo el año, pero muy bonito. Muy simpática también la gente, sobre todo. Todos saludan y demás. Bueno, seguimos ruta. Esto es Chitagá. Chitagá es el nombre del pueblito. Acá hay un monumento a una virgen. A ver qué tal. Ah, es chiquitín. Bueno, este es Chitagá y este es el monumento a la Virgen del Carmen. Ahí está el hombre subido ahí arriba limpiando, anda arreglando, no sé qué. Continuamos nuestro viaje. Acá en Colombia hay muchas panaderías. Cuando uno pasa, es como que siempre estuvieran haciendo pan. Un perfume a pan impresionante, siempre. Dan una gana de comer, gordito. Esta zona es de cultivo mayormente de frutales, aunque ahora estoy viendo acá verduras y maíz vi ahí. Pero me impresionó la cantidad de fruta, sobre todo durazno, muchísimo. Seguimos, nos vamos de Chitagá, o Chitagá, o Chitagá, no sé, con acento en la A o con acento en la I, ustedes me digan. Los de por acá me digan cómo se pronuncia. Recién casi me como un camión de frente. Agarré un envión para meterme en uno de estos puentes medios precarios que hacen de metal. Y es de una vía el puente, ¿no? Y cuando me meto, estoy entrando al puente, venía un camión, uno de esos puentes de ahí, que los hacen temporarios para siempre, uno de estos. Cuando me meto al puente, venía un camión por el puente que yo no lo había escuchado ni visto, y hubo que hacer una frenada de emergencia. Bueno, miren qué tan arriba que estoy, ¿eh? Estoy altísimo. Me tuve que parar a ponerme el coso del agua, sigue lloviznando, chispeando, pero además está frío, entonces esto me ayuda a que no me pase mucho el viento. Y me cambié los guantes por los guantes de agua también, de invierno, porque realmente está fresca la cosa. Estoy altísimo, altísimo. Ya no sé, que yo calculo que ya empieza a bajar en unos minutos, ¿no? Porque cuánto más uno puede subir. Pero no sé, miren, va para allá creo. ¿Para aquel lado va la ruta, me parece? Bueno, queda una hora para llegar, ¿eh? Una hora para llegar a destino. Para hoy va a estar suficiente, es temprano. Así que voy a llegar allá, voy a almorzar, buscar dónde quedarme y todas esas cosas que se hacen siempre. Y ver qué tal está el lugar que elegí. Málaga, sí, me parece que es el último punto. Y necesito gasolina, che, ¿eh? Se supone que llego, pero voy a llegar jugado. No he encontrado todavía una gasolinera que venda nafta especial. Salvo pedacitos en que hay que pasar por lugares que están muy finitos o muy rotos. La ruta está en muy buenas condiciones. Miren esa cascada ahí, miren ahí arriba. Qué bárbaro. No sé si se alcanza a ver, pero se lo ve muy bonito. Hay un par de lagunas acá cerca también. Laguna del Salado y otra, no me acuerdo cómo se llama. Aquello está un poco más alto. Espero no tener que ir para allá. No, creo que no. Ya empieza a bajar, che. Yo creo que ya empieza a bajar. Bueno, seguimos. Ah, no, miren, tengo que subir acá arriba. Ahí arriba tengo que subir. Seguimos, che. Seguimos, vamos. Bueno, acabo de pasar el páramo, o estoy pasando todavía, miren. El páramo, acá arriba, ahora ya empecé a bajar. Arriba estaba lloviendo. Este pueblo se llama El Cerrito. Me paré un segundo porque me había quedado sin batería en la cámara y me paró un muchachito que dice que lo conoce, Agustín de Soy Tribu, que lo paró también y estuvieron charlando. Le digo, bueno, yo no soy. Pero muy divertido charlar con él, le encantó la moto y a todo el mundo le gustaría viajar. Yo siempre digo, viajen. No es tan fácil, ¿no? Yo sé. Tenemos una bendición, vamos a llamarla, los que podemos agarrar ruta. El lugar está bastante bonito, pueblo chiquito. Me quedan unos 15 minutos hasta Málaga, me dijo, y que ahí voy a conseguir gasolina, porque acá no hay. Concepción, y el eslogan es Capital Lanar de Colombia. Ahora me tiene confundido porque no he visto ni una oveja todavía. Y también me tiene confundido Google porque no me acuerdo por qué es que voy a pasar por este pueblo. Pero bueno, ya estamos. Es una paradita y después seguimos. Vamos a ver qué tal está. Es un pueblito largo. Calle principal, ¿no? Bueno, centro, iglesia, plaza. Está bastante quieto todo. Bastante quieto. Y para acá seguimos. Málaga.
El tiempo en la ciudad es 1 de la tarde, 13 minutos. Ya pasé 3 estaciones de servicio y ninguna tiene 98 octanos. Así que voy a llegar hasta el centro. Voy a buscar para comer. Voy a ver para dónde me quedo. Voy a preguntar dónde consigo gasolina, porque si no, de acá no nos vamos. Ahí donde está la iglesia va a ser el centro. Vamos a ver qué encontramos, ¿eh? Estoy aquí al baño también. Vamos a ver qué encontramos. Estoy en Málaga. Sigo en Málaga. Y ayer me han invitado a una escuela a hablar sobre el viaje. Así que me estoy yendo para allá. Queda acá cerquita. Y bueno, y ver si les puedo contar a los chicos de qué se trata todo esto, ¿no? Así que para allá nos vamos. Bueno, listo. Hablé con 3 clases, 3 grupos. Pude entrar a charlar. Lamentablemente no se puede filmar, pero sacamos fotos. Y ellos creo que filmaron, pero como persona de afuera uno no puede filmar a los niños. Muy lindo, algunas preguntas muy interesantes. Los chicos son siempre muy tímidos para preguntar, pero algunos se destapan. Así que lo pasé lindo. Ahora me voy a ir a dejar esta moto y salir un poco a conocer más el pueblo. Bueno, el pueblo estuvo muy bien. Antes de la pandemia estaba muy activo comercialmente. Durante la pandemia sufrieron muchísimo. Y ahora me han dicho que se están como recuperando de a poco. Es una ciudad, no sé, como unos 15.000, creo que son 15.000 habitantes. Bueno, acá ando de paseo en el centro. Esta es la plaza. Estoy en la plaza y les quería mostrar la iglesia, y no hemos tenido oportunidad de parar a verla. Esta es la iglesia principal, Catedral de Santander, creo que es, de Catedral de Málaga. Y acá tenemos la estatua de, voy a decir que es Bolívar. La catedral es Inmaculada Concepción. Y esto es una... Yo averigué quién es, creo que es Bolívar, pero no estoy seguro. No dice nada. Y acá está la catedral.